¿Qué harías si tu vecina cruzara constantemente la línea, usando tu piscina privada como su patio de juegos personal? ¿Hasta dónde llegarías para proteger tu paz? Javier Jiménez, un policía retirado, se encontró enfrentando a una vecina implacable, Carmen Morales, que no respetaba límites. Pero ¿qué pasa cuando Javier toma el asunto en sus propias manos de una manera que ella nunca esperó? Sigue esta historia inolvidable y descubre cómo funciona el karma. No olvides dar like y suscribirte. Javier Jiménez había trabajado duro por todo lo que tenía. Tras 15 años de servicio en la policía, había aprendido el valor de la dedicación, la disciplina y la paciencia. Y ahora, estaba viviendo su sueño. Había ahorrado cada céntimo, trabajado innumerables turnos extras y, finalmente, todo había valido la pena. Su casa soñada ahora era una realidad. Málaga, España, con sus cielos soleados y su vibrante cultura, parecía el lugar perfecto para establecerse en una jubilación tranquila y bien merecida. Su nuevo hogar era todo lo que Javier había imaginado y más. La casa de 2 plantas estaba ubicada en un barrio tranquilo y exclusivo donde las calles estaban bordeadas de palmeras y el aire siempre olía a la brisa del mar. Era el tipo de lugar donde los vecinos mantenían su privacidad, pero aún existía un fuerte sentido de comunidad. La casa en sí era una belleza, una elegante mezcla de arquitectura moderna y encanto clásico. El salón era espacioso, con techos altos y enormes ventanas que dejaban entrar la luz del sol todo el día. La cocina era el sueño de cualquier chef, con electrodomésticos de última generación y una encimera de mármol que reflejaba su éxito ganado con esfuerzo. Pero lo que Javier más amaba de su nuevo hogar era el patio trasero. Su propio oasis privado. La piscina reluciente era el centro del espacio. El agua brillaba bajo la luz del sol, y la terraza de la piscina estaba rodeada de exuberante vegetación y plantas tropicales, creando una atmósfera serena. Era el lugar perfecto para relajarse después de un largo día o disfrutar de una tranquila mañana de fin de semana con una taza de café en la mano. Era un símbolo de todo por lo que Javier había trabajado, un pedazo de paz en el ajetreado mundo que lo rodeaba. No pasó mucho tiempo antes de que Javier se encontrara pasando la mayor parte de sus días descansando junto a la piscina, tomando el sol y dejando que la fresca brisa rozara su piel. Era todo lo que había soñado, una vida de relajación y libertad, muy alejada de los caóticos días en las fuerzas del orden. Ya no había sirenas sonando ni llamadas de emergencia en medio de la noche. Finalmente podía disfrutar de los frutos de su trabajo en paz. Pero la vida tiene una manera de sorprenderte cuando menos lo esperas. Una tarde de verano, mientras Javier descansaba en una cómoda silla junto a la piscina, con los ojos cerrados en satisfacción, la atmósfera tranquila a su alrededor se vio súbitamente interrumpida. Un sonido agudo cortó el calma, el inconfundible lamento de las sirenas de la policía. Javier abrió los ojos, confundido. Ese sonido, al que se había acostumbrado tanto durante su tiempo en el cuerpo, ahora parecía fuera de lugar en su nueva vida pacífica. Entrecerró los ojos hacia el camino de entrada y vio 2 coches patrulla detenerse con un chirrido justo frente a su casa. Los agentes salieron rápidamente, con las manos cerca de sus fundas mientras se acercaban a la verja de su patio. Javier se incorporó, sus músculos tensándose mientras su mente comenzaba a acelerarse. Ya no era policía, ahora era un civil, un oficial retirado disfrutando de su nueva vida. Pero eso no significaba que sus instintos se hubieran apagado. Su ritmo cardíaco se aceleró mientras se preguntaba qué estaba pasando. Uno de los agentes se acercó a la verja y le llamó. «Señor, hemos recibido un informe sobre un individuo sospechoso invadiendo el área de su piscina». Javier parpadeó, sin procesar del todo la situación. ¿Individuo sospechoso? Su piscina era privada, su santuario. ¿Llevaba solo unas semanas viviendo allí, y ya alguien estaba causando problemas? No tenía sentido. Antes de que pudiera responder, vio que la mirada de la gente se desviaba hacia un lado, y su corazón se hundió al verla. Carmen Morales. Su vecina. Estaba de pie junto a su ventana, asomándose a través de las cortinas, con una sonrisa presumida en el rostro. Javier casi podía sentir la tensión creciendo en su pecho al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. No era la primera vez que Carmen le causaba problemas. Lo había estado observando desde que se mudó, haciendo notar su presencia, siempre acechando en la sombra como una especie de espectro. La mente de Javier comenzó a unir las piezas. Esto tenía que ser obra de Carmen.
Ella había hecho la llamada. Ella lo había denunciado, y ahora estaba observando desde la seguridad de su ventana, sin duda disfrutando del espectáculo. Su vida tranquila, el sueño por el que tanto había trabajado, ya estaba siendo perturbada. Y por nadie más que su propia vecina. Mientras los agentes se acercaban a él, Javier se obligó a mantener la calma. Años de entrenamiento policial se activaron. Había estado en situaciones difíciles antes, podía manejar esto. No iba a dejar que el comportamiento mezquino de Carmen le arruinara el día. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Javier respiró hondo y caminó hacia los agentes. ¿Hay algún problema, agente?, preguntó, con la voz firme. El agente que le había hablado antes le dio una rápida mirada antes de asentir. Hemos recibido un informe de que alguien ha estado invadiendo el área de su piscina, señor. Solo necesitamos confirmar que todo está bien. Lo entiendo, respondió Javier, entrecerrando los ojos mientras giraba para mirar la casa de Carmen. Pero creo que sé quién hizo esa llamada. El agente siguió su mirada y asintió. ¿La conoce, señor? Sí, es mi vecina. Carmen Morales, respondió Javier, manteniendo la voz neutral. Y me temo que tengo la sensación de que ella es quien llamó. Los ojos del agente mostraron un destello de reconocimiento. Entiendo. Bueno, señor, si no le importa, daremos una rápida vuelta por aquí, y todo debería estar bien. Javier asintió. Lo último que quería era causar más problemas, pero estaba cansado de las travesuras de Carmen. Acababa de mudarse, y ya sentía que ella intentaba hacerle arrepentirse. Mientras los agentes caminaban hacia la verja, los ojos de Javier se encontraron con los de Carmen. Ella seguía asomándose por la ventana, con una sonrisa satisfecha en el rostro. La sangre de Javier hervía. No iba a dejar que esta mujer arruinara su sueño. Esta vez, no iba a retroceder. Javier sabía que esto era solo el comienzo. Carmen ya había cruzado la línea una vez, y si pensaba que podía salirse con la suya haciendo su vida miserable, estaba a punto de llevarse una gran sorpresa. Ya no iba a dejar que ella tuviera el control. Javier ya no era policía, pero eso no significaba que estuviera indefenso. Y si Carmen quería seguir causando problemas, él se encargaría de que lo lamentara. La vida tranquila por la que tanto había trabajado valía la pena luchar por ella. No pasó mucho tiempo antes de que Javier se diera cuenta de que el primer incidente con Carmen era solo el comienzo. Su sentido de superioridad, su desprecio por los límites, nada de eso iba a detenerse tras un breve enfrentamiento. Si acaso, solo la alentó más. Javier había esperado, tras hablar con los agentes esa tarde, que Carmen se retirara. Pero la verdad era que su comportamiento se volvía más descarado cada día. Unos días después del incidente con los coches patrulla, Javier se despertó temprano un sábado por la mañana, listo para disfrutar de un día tranquilo junto a la piscina. Preparó su café, se sentó en el porche trasero y dejó que el calor del sol inundara sus sentidos. El barrio estaba silencioso. Había una suave brisa, y el aroma a césped recién cortado flotaba en el aire. Todo parecía perfecto. Pero no se dejó engañar. Javier había aprendido que Carmen era el tipo de persona que no aceptaba un no por respuesta. No estaba seguro de que la impulsaba, tal vez su arrogancia o el hecho de que había vivido en el barrio mucho antes que él, pero estaba claro que no iba a dejar que un recién llegado perturbara su sentido de control. Y Javier se estaba convirtiendo rápidamente en su objetivo. La primera señal llegó cuando escuchó risas desde su patio trasero. Al principio, pensó que lo estaba imaginando, pero al levantarse y caminar hacia la puerta corredera de cristal, se quedó helado. Carmen había organizado otra fiesta en la piscina. No solo eso, sino que había traído a media docena de personas, incluyendo a sus amigos más cercanos, que ahora estaban descansando en el área de su piscina como si fuera un espacio público. Estaban sentados junto a la piscina, bebiendo mimosas, charlando ruidosamente y completamente ignorando el hecho de que estaban invadiendo su propiedad. El estómago de Javier se hundió. Había estado tratando de disfrutar de un fin de semana relajante, pero Carmen y su grupo habían decidido aprovechar ese momento para reclamar su propiedad. Salió al exterior, su calma exterior ocultando la tormenta que se gestaba en su interior. Mientras caminaba por el patio trasero hacia la piscina, podía escuchar sus voces cada vez más fuertes.
Carmen estaba sentada en el borde de su silla de piscina, bebiendo su bebida como si fuera la dueña del lugar. Oye, Carmen, llamó Javier en un tono nivelado, tratando de controlar su frustración. Tendréis que iros. Esto es propiedad privada. Carmen ni siquiera levantó la vista al principio. Continuó charlando con uno de sus amigos, sus dedos jugando con un mechón de su cabello. Pero cuando finalmente se giró para mirarlo, había una sonrisa en su rostro. Javier, relájate, dijo con un strat despreocupado. Solo estamos divirtiéndonos un poco. No es para tanto. Además, esta piscina apenas se usa. Solo intento asegurarme de que saques provecho de tu dinero, ¿sabes? Javier estaba haciendo todo lo posible por mantener la calma. Toda la situación era exasperante, pero no iba a dejar que lo provocara a decir algo de lo que se arrepentiría. Te lo he pedido antes, Carmen. Necesitáis iros. Ahora. Su sonrisa se amplió, pero había algo casi burlón en sus ojos. No iba a escucharlo, y lo sabía. No creo que lo entiendas, Javier. Conozco a los policías de por aquí desde hace años. Mi marido juega al golf con el agente Díaz, y somos bastante amigos. Así que tal vez deberías dejar de ser tan difícil, ¿eh? Miró por encima del hombro a sus amigos, quienes rieron, claramente alimentándose de su fanfarronería. Javier se quedó allí, sintiendo que su sangre hervía. Había servido como policía durante años, y escuchar a Carmen usar las mismas relaciones que él alguna vez tuvo para intimidarlo se sentía como una bofetada. No se trataba de las conexiones. Se trataba de respeto, de límites, y ella no tenía ninguno. No era solo un débil que se rendiría porque alguien tuviera un amigo en la policía. Con una respiración profunda, Javier dio otro paso adelante, manteniendo su voz firme. Carmen, esta es la última vez que te lo pido. No me importa a quién conozcas. Estás invadiendo mi propiedad, y te estoy pidiendo que te vayas. Ahora. La tensión entre ellos era palpable. Carmen lo miró por un momento, su expresión pasando de diversión a molestia. Finalmente, se levantó, poniendo los ojos en blanco. Vale, murmuró entre dientes, claramente no satisfecha. Nos iremos. Pero esto es ridículo, Javier. Estás exagerando todo esto de proporciones. Sus amigos recogieron sus cosas lentamente, ninguno de ellos encontrándose con la mirada de Javier. Mientras Carmen se alejaba con los demás, sus palabras de despedida dolieron. Ya veremos sobre esto, Javier. ¿De verdad crees que eres el único que puede hacer las reglas por aquí? Gritó por encima del hombro. Javier los vio irse, furioso. No era la primera vez que ella hacía algo así, y estaba empezando a darse cuenta de que no sería la última. Si Carmen pensaba que podía seguir entrando en su patio y tomando su piscina, se equivocaba de lleno. Esa noche, mientras Javier estaba sentado en su salón, la frustración lo carcomía. Había intentado manejarlo con calma, pero estaba claro que Carmen no lo respetaba, ni a su propiedad, ni su derecho a disfrutar de la vida que tanto había trabajado para construir. La idea de que ella simplemente entrara cuando quisiera, poniéndose cómoda en su espacio personal, era enloquecedora. Fue entonces cuando se le ocurrió. Necesitaba tomar medidas. No solo para proteger su propiedad, sino para enviar un mensaje de que Carmen no podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Javier había estado en las fuerzas del orden el tiempo suficiente para saber cómo documentar las cosas. Había pasado años trabajando en casos, recolectando pruebas y construyendo casos sólidos contra personas que pensaban que podían violar la ley sin enfrentar repercusiones. Era hora de aplicar esas mismas tácticas a esta situación. Al día siguiente, entró en línea y pidió cámaras de seguridad, de alta definición, que pudieran captar cada detalle. Iba a instalarlas por todo su patio trasero, cubriendo cada ángulo de la piscina y las puertas. No más sorpresas. No más fingir que no veía lo que estaba ocurriendo bajo sus narices. Iba a tener pruebas, evidencia sólida, de lo que Carmen estaba haciendo, y cuando llegara el momento, estaría listo para actuar. Pero Javier no solo estaba instalando cámaras. También estaba preparando algo más, un plan, un pequeño giro ingenioso que haría que Carmen lamentara meterse con él.
Si ella pensaba que podía seguir desafiando sus límites, estaba a punto de descubrir que, a veces, la mejor manera de manejar a un abusón no es combatir fuego con fuego. Es combatir fuego con algo que arde aún más brillante. Cuando las cámaras llegaron y las instaló durante los días siguientes, Javier no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Ya no iba a quedarse sentado dejando que Carmen lo pisoteara. La próxima vez que cruzara la línea, se llevaría un rudo despertar. Javier había aprendido que en la vida, las cosas no siempre salen como se planean. Pero lo único en lo que siempre podía confiar era en su capacidad para mantener la calma y encontrar una solución. Con las cámaras en su lugar, estaba listo. Y cuando Carmen inevitablemente regresara a invadir, él estaría preparado para mostrarle cuán serio estaba. La vida tranquila por la que tanto había trabajado valía la pena protegerla, y Javier no iba a dejar que nadie, especialmente Carmen, la arruinara. Javier sabía que en sus años como policía, a veces la mejor manera de lidiar con un problema no era a través del enfrentamiento, sino con una planificación cuidadosa. Había intentado manejar a Carmen con cortesía, pero estaba claro que eso no iba a funcionar. Ella había cruzado la línea demasiadas veces, y él había alcanzado su límite. Pero ahora, tenía la oportunidad de cambiar las cosas y darle una lección sin romper ninguna regla ni arriesgar nada que pudiera causarle problemas. Era hora de un plan que la humillara de la manera más inofensiva posible. Las repetidas invasiones de Carmen habían hecho que Javier sintiera que su espacio personal ya no era suyo. Ella había cruzado la línea cuando organizó otra fiesta en su piscina en su patio trasero sin pedir permiso. Ese fue el punto de inflexión. Necesitaba hacer algo ingenioso. Javier no iba a combatir fuego con fuego. No, tenía algo más en mente. Necesitaba una solución que fuera legal, sutil y, lo más importante, inolvidable para Carmen. Pasó las siguientes noches investigando la manera perfecta de vengarse de Carmen. Sabía que ella amaba las marcas de diseño, especialmente los protectores solares y cosméticos caros que venían con ellas. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea, ¿y si pudiera usar su amor por los protectores solares de lujo en su contra? Javier no quería hacerle daño físico, pero ¿y si hubiera una manera de hacer que Carmen y sus amigos llevaran una marca permanente de su invasión? Tras horas buscando en Internet, encontró un tinte para piscinas no tóxico, usado a menudo por empresas profesionales de piscinas para rastrear fugas. Era de un verde brillante, y crucialmente, solo se activaba al exponerse a ciertos químicos en protectores solares de alta gama. Perfecto. Primero probó el tinte. En un pequeño cubo, mezcló el tinte con un protector solar que sabía que Carmen usaría, una marca cara. Los resultados fueron perfectos. El agua se volvió de un verde impactante, y cuando el protector solar interactuó con él, tiñó la piel de un verde brillante. ¿Lo mejor? No era permanente. Duraría unos días, lo suficiente para asegurarse de que Carmen y sus amigos caminaran con un recordatorio verde de sus acciones. Al día siguiente, Javier pidió suficiente tinte para tratar su piscina. Cuando llegó, lo añadió cuidadosamente, siguiendo las instrucciones para asegurar que la concentración fuera justa. El agua en su piscina parecía completamente normal, pero Javier sabía que el tinte estaba allí, esperando la próxima fiesta en la piscina. No tuvo que esperar mucho. El siguiente fin de semana, vio el coche de Carmen estacionado frente a su casa. Efectivamente, ella estaba de vuelta con algunos de sus amigos, y estaban listos para tomar su piscina otra vez. Javier no se molestó en saludarlos, simplemente observó desde dentro de su casa, sabiendo que no tenían idea de lo que les esperaba. Carmen y su grupo de amigos se instalaron rápidamente junto a la piscina. Estaban riendo y charlando, aplicándose su protector solar sin preocuparse por nada. Javier sabía que el tinte pronto se activaría tan pronto como entraran en contacto con el agua. No pasó mucho tiempo antes de que una de las amigas de Carmen, Sofía, comenzara a entrar en pánico. Miró su brazo, sus ojos abriéndose en shock. «Carmen, ¿por qué mi piel se está volviendo verde?», preguntó, su voz llena de confusión. Carmen, sentada junto a ella, miró su brazo con incredulidad. «¿Qué demonios? ¿Por qué está tu piel verde?». Carmen fue la última en notarlo. Cuando finalmente miró sus propias manos, jadeó. Su piel era de un verde vivo, como algo sacado de una película de ciencia ficción. Se apresuró a limpiarlo, pero era demasiado tarde.
El verde ya se había fijado. El caos estalló. Las mujeres corrían de un lado a otro, revisando la piel de las demás, intentando frotarlo, pero nada funcionaba. Su protector solar caro había reaccionado con el tinte en la piscina, y todas estaban cubiertas de rayas verdes brillantes. Javier estaba en la puerta, observando la escena con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Era un plan perfecto, nadie había sido herido, y sin embargo, Carmen y sus amigas ahora estaban lidiando con la vergüenza de sus propias acciones. No necesitaba decir una palabra, la vista de ellas corriendo en pánico era suficiente. Carmen finalmente vio la cámara. Se quedó helada, su rostro pasando de shock a comprensión. El juego había terminado. Sabía que Javier había preparado esto, y no había nada que pudiera hacer al respecto. La cámara lo había captado todo, su invasión, su fiesta en la piscina y ahora su humillación pública. Carmen salió furiosa del patio trasero, sus amigas siguiéndola detrás, todas en varios estados de verde. No tuvieron más opción que irse, derrotadas. Javier ni siquiera tuvo que enfrentarse a ellas, el tinte había hecho todo el trabajo por él. Más tarde ese día, Javier vio el caos desplegarse en las redes sociales. El vídeo de Carmen y sus amigas en su piscina, cubiertas de tinte verde, se volvió viral en cuestión de horas. La gente reía, compartía historias sobre sus propias experiencias con Carmenes y llenaba la empresa inmobiliaria de Carmen con comentarios y memes. Su reputación estaba en ruinas, y no podía escapar de las repercusiones. Javier sabía que esto sería un punto de inflexión para ella. Nunca volvería a cometer el mismo error. Y si lo hacía, él tendría las pruebas, vídeos, fotos y todo lo demás, al alcance de su mano. Su vida tranquila había sido interrumpida una vez, pero ahora, había tendido la trampa perfecta. ¿Y lo mejor? No tuvo que mover un dedo. Todo fue legal, ingenioso, y sobre todo, inolvidable. Javier había aprendido una valiosa lección en paciencia y estrategia. A veces, la mejor manera de manejar a alguien como Carmen no era enfrentarla directamente. Era dejar que el karma, y un poco de tinte verde, hicieran el trabajo por ti. Javier estaba sentado dentro de su salón, observando el caos desplegarse a través de su ventana. Carmen y sus amigas estaban en la piscina, sin saber de la trampa que había tendido. Tan pronto como aplicaron su protector solar y entraron al agua, el tinte que había añadido a la piscina comenzó su trabajo. Al principio, fue sutil, solo un leve tinte en el brazo de Sofía. Pero luego, a medida que más mujeres se unían a la piscina, el verde comenzó a extenderse, volviendo su piel de un tono inconfundible de verde brillante. No pasó mucho tiempo antes de que el pánico se instalara. «Carmen, ¿qué está pasando? Mi piel se está volviendo verde», gritó Sofía, mirando sus brazos con horror. Carmen, sentada a su lado, se levantó de inmediato. «¿Qué demonios? ¿Por qué está mi pierna verde?» Carmen, descansando junto a la piscina, fue la última en notarlo. Cuando miró sus manos y vio el inconfundible tono verde, se quedó helada. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy verde?», chilló. En cuestión de momentos, las mujeres estaban luchando por salir de la piscina. Intentaron salpicarse agua en sus cuerpos, frotando su piel para quitar la mancha, pero fue inútil. El tinte ya se había fijado, dejándolas a todas con rayas verdes brillantes por todo el cuerpo. Javier no pudo reprimir la pequeña sonrisa en su rostro. Observó cómo Carmen y sus amigas seguían en pánico. Se gritaban entre ellas, intentando frenéticamente descifrar qué había salido mal. A medida que crecía la confusión, Javier podía notar que estaban dándose cuenta de que habían caído en una broma que no solo era graciosa, sino una lección en humildad. Carmen rápidamente vio la cámara, y su rostro se puso rojo. Había comprendido que todo había sido planeado. Javier la había atrapado en cámara, invadiendo su piscina, y ahora ella era la estrella de un incidente viral vergonzoso. Mientras el grupo recogía sus cosas y se iba apresuradamente, Javier sintió una sensación de satisfacción. El calvario se había desarrollado justo como lo había imaginado. Ni siquiera había tenido que enfrentarse a ella directamente. El tinte había hecho todo el trabajo. El vídeo, capturado por una de las amigas de Carmen, se volvió viral rápidamente. La gente reía mientras el metraje se extendía por las redes sociales. El grupo de mujeres,
cubiertas de verde, se convirtió en el blanco de innumerables memes. El hashtag #verde de Nvidia se volvió tendencia, y el vídeo fue compartido millones de veces, con personas comentando sobre sus propias experiencias con vecinos prepotentes. Las estaciones de noticias recogieron la historia, con el titular "Carmen la invasora se pone verde de Nvidia" circulando por ahí. El vídeo se transmitió durante los segmentos de noticias de la noche, y la reputación de Carmen como una vecina prepotente recibió un duro golpe. Los espectadores no podían dejar de hablar sobre lo ridículo que era que una mujer adulta invadiera el patio trasero de alguien para una fiesta en la piscina, solo para ser atrapada de una manera tan vergonzosa. El negocio inmobiliario de Carmen fue el siguiente objetivo. Sus páginas en redes sociales se inundaron de comentarios negativos, con posibles clientes preguntando ¿cómo podemos confiar en una agente inmobiliaria que no respeta la propiedad personal? Sus colegas llamaron para expresar preocupación, y algunos de sus socios comerciales comenzaron a distanciarse de ella. El vídeo estaba en todas partes. La gente lo compartía en redes sociales, haciendo bromas y discutiéndolo con amigos y familia. No era solo un incidente gracioso, era una advertencia sobre la arrogancia y las consecuencias de faltarle el respeto a los demás. En cuanto a Carmen, sus intentos de controlar la narrativa solo empeoraron las cosas. Publicó un vídeo de disculpas explicando que había sido un accidente, pero nadie lo creyó. El público ya había tomado una decisión. Se había convertido en un meme, y nada podía deshacer el daño. Javier observó todo desarrollarse con una silenciosa sensación de triunfo. Había manejado a Carmen de la manera más ingeniosa posible, usando su propia vanidad y arrogancia en su contra, todo mientras se mantenía dentro de los límites de la ley. No hubo enfrentamiento, ni violencia, solo karma puro y sin adulterar. Al día siguiente, mientras Carmen intentaba salvar la cara emitiendo una disculpa pública, el barrio ya había seguido adelante. Personas que habían estado calladas durante tanto tiempo ahora hablaban sobre el comportamiento pasado de Carmen. Ella había acosado a familias, se había quejado de decoraciones y hasta había intentado que quitaran los juguetes de los niños del patio. Nadie había dicho nada antes, pero ahora, gracias al vídeo viral, la verdad sobre su comportamiento finalmente estaba saliendo a la luz. La vida tranquila de Javier finalmente estaba de vuelta en marcha. Sabía que Carmen no lo molestaría de nuevo pronto. El vídeo la seguiría durante años, y la mancha verde en su piel siempre sería un recordatorio de sus acciones. En cuanto a Javier, estaba contento. No necesitaba alardear. La lección había sido enseñada, y Carmen la había aprendido de la manera difícil. Carmen había cometido un gran error. Y ahora, las consecuencias eran claras. Su reputación había sido completamente arruinada. Una vez que el vídeo viral de su colapso teñido de verde llegó a Internet, no había vuelta atrás para ella. La gente no solo se reía de lo absurdo de su comportamiento, lo condenaba. La humillación pública había sido tan intensa que no pasó mucho tiempo antes de que Carmen se viera obligada a mudarse del barrio. Había sobrepasado su bienvenida, y la comunidad finalmente estaba hablando. Los vecinos, que alguna vez habían mantenido su distancia de Carmen en silencio, ahora encontraron sus voces, compartiendo sus propias historias sobre su comportamiento. La gente comenzó a abrirse sobre cómo ella había intentado controlar cosas en el barrio, desde quejarse de las decoraciones de otros patios hasta acosar a familias por cuestiones triviales. No era solo su invasión lo que la había hecho impopular, era su actitud arrogante, sus constantes intentos de menospreciar a los demás. Pero el incidente viral había roto la fachada de respetabilidad que había intentado mantener, y su verdadero carácter estaba a la vista de todos. Javier no tenía interés en echar sal en sus heridas. No iba a golpearla mientras estaba caída. Pero no podía evitar sentir una silenciosa satisfacción mientras el barrio se unía a su alrededor. Por una vez, sentía que se había hecho justicia. La lección que Carmen aprendió no fue solo sobre invadir propiedades, fue sobre la importancia de respetar a los demás y entender las consecuencias de las propias acciones. Con el paso de los días, la piscina de Javier se convirtió en algo así como un punto de referencia local. Personas que habían tenido miedo de hablar durante años ahora se estaban uniendo, atraídas por el sentido de unidad que Javier había fomentado sin querer. Su patio trasero, alguna vez un lugar de soledad y paz, se convirtió en el punto de reunión para que los vecinos compartieran historias, rieran y celebraran. Javier organizaba barbacoas informales, y su casa se convirtió en un centro de actividad comunitaria.
ya no se trataba solo de la piscina, se trataba de las relaciones que se estaban construyendo, las conexiones que se estaban formando. Javier, que nunca había sido una persona que buscara atención, se encontró en el centro de todo. La gente acudía a él por consejos, por ayuda o simplemente para disfrutar de una bebida fría en una tarde de verano. Lo veían como alguien que defendía lo que era correcto, alguien que no tenía miedo de proteger su espacio. Javier ya no era solo el tipo con la hermosa piscina, se había convertido en un símbolo de justicia y resiliencia. Lo que hacía aún más notable las acciones de Javier era la forma en que manejó toda la situación. No respondió con ira, ni escaló el problema. Tomó el camino alto, usando su experiencia como expolicía para superar a Carmen sin causar daño duradero. El tinte para piscinas, aunque una idea ingeniosa, era inofensivo y temporal. Era un recordatorio perfecto de que, a veces, la mejor manera de lidiar con un abusón no es a través de un enfrentamiento directo, sino dejando que el karma haga lo suyo. Las propias acciones de Carmen habían preparado el escenario para su caída, y Javier fue simplemente el vehículo para que esa lección se desarrollara. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de Javier y su manejo ingenioso de Carmen se convirtiera en una leyenda local. La gente del barrio comenzó a compartir su historia con los recién llegados, explicando cómo un hombre, de manera tranquila e inteligente, defendió lo que era correcto. Se convirtió en una historia de resiliencia, una historia de cómo una persona, al mantener su integridad y tomar el curso de acción correcto, podía cambiar toda la dinámica de una comunidad. Javier no pidió la atención, pero llegó de todos modos. El periódico local incluso hizo un pequeño artículo sobre la situación, elogiando su sensatez y la forma en que había convertido una situación difícil en algo positivo para todos. Javier no necesitaba el reconocimiento, sin embargo. Lo que le importaba era que la lección había sido aprendida, no solo por Carmen, sino por todos los que habían presenciado cómo se desarrollaba todo. Y así, la vida volvió a la normalidad para Javier. El barrio estaba más tranquilo, más conectado que antes. La tensión que alguna vez había persistido había desaparecido, reemplazada por un espíritu de camaradería. La piscina de Javier seguía siendo un lugar donde la gente se reunía, no solo para relajarse, sino por un sentido de pertenencia. Javier había demostrado algo muy importante. A veces, defender tus derechos no requiere un enfrentamiento. A veces, se trata de mantener la calma, aferrarte a tus principios y dejar que el universo se encargue del resto. No se trataba de ser un héroe o buscar venganza. Se trataba de mantener tu dignidad y mostrar a los demás que enfrentarse al acoso no siempre tiene que ser ruidoso o agresivo. Puede ser ingenioso, puede ser silencioso, y como Javier había demostrado, puede ser completamente efectivo. Javier continuó viviendo en paz, disfrutando de la vida que tanto había trabajado para construir. Y de vez en cuando alguien nuevo llegaba al barrio, escuchaba la historia de cuando Carmen Morales intentó apoderarse de la piscina de alguien, y cómo el karma tuvo una manera de hacer un gran impacto. Y Javier, siempre el hombre humilde, simplemente sonreía, sabiendo que a veces la mejor manera de lidiar con los abusones es dejar que el karma haga su magia.